Hola, mi nombre es Ricardo Naya. Hoy les voy a hablar acerca de un gran cuentista uruguayo. Él fue uno de los maestros del cuento latinoamericano de prosa vívida, naturalista y modernista. Estoy hablando de Horacio Quiroga. Y voy a hablarles acerca de este personaje porque él, en el libro de Las teorías del cuento, Lauro Sábala recopiló de muchos autores teorías, teorías de lo que para ellos significaba el perfecto cuentista. En este caso, Horacio Quiroga tenía un decálogo donde él narra lo siguiente. Dice, en su decálogo, dice, número uno, cree en el maestro, Poe, Maspain, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. Deberíamos de creer en nuestros maestros cuentistas o de quien nos estemos inspirando para escribir cuentos, para narrar, para escribir historias. Él menciona a Poe, pues quien no conoce a Poe, Maupassant, él no lo conozco. Kipling, mm, bueno, Chekhov, y debemos de creer en estos maestros como en el Dios mismo. Pero justamente hay mucha gente que no cree en Dios. Ese es otro tema del cual tenemos que hablar próximamente. Como número dos, dice, cree en tu arte, es una cima inaccesible, no sueñes en dominarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. Este punto se refiere a que cuando nosotros estemos trabajando, dibujando, no creamos que ya alcanzamos la cima, sino que simplemente estamos en el camino. Vamos recorriendo el camino poco a poco. No sueñes en dominarla, no vamos a poder dominar la cima. Más bien, debemos pensar siempre en estarnos preparando constantemente. El ejercicio de ser cada vez mejor va a depender de cada quien, de cada uno de nosotros. Como punto número 3 dice, resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que cualquier otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una ciencia. En este punto se refiere precisamente a que debemos evitar, en medida de lo posible, no copiar, pero si de alguna manera tú ves un dibujo, estoy hablando en este caso de dibujar, si ves un dibujo que te encanta, que te mueve, que solo estás pensando en él, trata de hacerlo o hacer tu versión, una versión propia del dibujo que te está llamando la atención. En Internet, en Facebook, en Instagram, en Pinterest, hay muchísimas referencias. A cualquiera nos pasa que vemos un dibujo que nos gusta demasiado. Lo que tenemos que hacer es tratar de hacer nuestra propia versión de esa representación cuando no tengamos alguna idea propia o cuando querramos hacer un ejercicio de calentamiento. Eh, Dice el desarrollo de la personalidad es una ciencia, ¿ok? Eh, Como tal, yo creo que el desarrollo de la personalidad es una, un camino, una evolución que se va dando a través del tiempo, porque justamente la personalidad significa tu forma de ver la vida, tu forma de entenderla, tu forma de ver qué tipo de filosofía te, te compete, qué tipo de pensamiento va a regir tu manera de comportarte ante la vida. Incluso tus ademanes, incluso tu forma de caminar, incluso tu forma de ver, todo eso es parte de tu personalidad.
Como número 4 dice, ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. Precisamente, se refiere a que tengas fe, pero, pero no en tu capacidad para triunfar, sino con las ganas con las que estás haciendo tu trabajo. Amar tu arte como a tu novia. Bueno, cuando realmente conoces el amor, sabrás a qué me refiero. Darle todo tu corazón a tu trabajo, a lo que estás haciendo, a tu arte, sin tratar de llegar a creer que que tu arte te va a dar el entendimiento de lo que significa el triunfo. Como número 5 dice, no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. Vamos a cambiar escribir por dibujar. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la misma importancia que las tres últimas. Si yo lo transformo a dibujar, si lo entiendo de esta manera, podría entender que no puedo empezar a dibujar sin saber a dónde quiero llegar. Y los tres primeros bocetos o las primeras formas son igual de importante que los últimos detalles que le estás metiendo a tu trabajo. Eso es muy importante. Como número 6 dice, si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, abren comillas, desde el río soplaba un viento frío. No hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de la palabra o de las palabras, no te preocupes de observar si son consonantes o asonantes. Bueno, yo creo que este punto se refiere a que cuando ya dominas el arte de la palabra, no te debes de preocupar, solamente dejar fluir. En el aspecto en la cuestión del dibujo es lo mismo. Cuando tú ya tienes una técnica, trata de desarrollarla, de aventarte, de aventurarte, sin temor a equivocarte. Sin embargo, debes de seguir aprendiendo porque las técnicas hay muchísimas y no puedes ser maestro de una sola técnica. Debes de practicar bastantes otras técnicas para hacerte un artista completo. Como número 7 dice, no adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. Ok, vuelvo a lo mismo. Si lo transformo a la cuestión del dibujo, significa que no importa cuánto, eh, qué técnica vas a usar, no importa si utilizas un lápiz del 2H, no importa si utilizas un lápiz del HB, no importa si utilizas el 4B, no importa si no usas lápices, si usas tintas directas, si usas una pluma, un bolígrafo común, no importa. Lo importante es que tienes que ver la manera de cómo tú te sientes más cómodo para empezar a dibujar. No te preocupes si no tienes un material, siempre hay un lápiz por ahí o de los materiales más baratos o económicos pueden salir las mejores obras, siempre y cuando sepas manejarlas. Como número 8 dice, toma los personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver. No buses de lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea.
Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis porque nunca me, me ha gustado dejar las palabras que no entiendo así como diciendo, como simplemente leyendo y sin darle la importancia correcta. Por ejemplo, en este caso habla Horacio Quiroga en su punto número 8 que dice, en el fragmento del punto número 8 dice, un cuento es una novela depurada de ripios. Pero, ¿qué significa ripios? Según el diccionario de la RAE, dice que es un dicho de un poeta que utiliza los ripios con frecuencia, utiliza los dichos. Entonces, bueno, pero retomando el punto, dice que los personajes los tienes que llevar de la mano y llevarlos hasta un final, hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que trazaste. Si lo transformamos al dibujo, también creo que se refiere a que debemos de trabajar nuestros personajes desde desde la primera forma hasta dejarlos terminados como realmente queremos. Digamos, por ejemplo, si se trata de un personaje que requiere de mayor atención que los principales, ¿no? Bueno, si un personaje es principal, debemos de trabajarlo constantemente, darle sus características principales, su forma de pensar, su forma de sentir, cómo viste, cómo diferentes tipos de características que no debemos dejar de pasar por alto. Como número 9 dice, no escribas bajo el imperio de la emoción, déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado el arte de la mitad, has llegado en arte a la mitad del camino. Bueno, vamos a transformarlo a la cuestión del dibujo. No dibujes bajo el imperio de la emoción. Déjala morir. ¿A qué se refiere? Que nosotros como seres humanos tenemos tendencia a ser emocionales. Y a veces las emociones nos pueden impactar tanto y de tal modo que no, no nos dan ganas de dibujar. Bueno, aquí en este caso, y retomando esto que dice Horacio Quiroga, creo que tiene mucha razón al decir que no importa qué tipo de emociones tengamos, simplemente agarra el lápiz al papel y dibuja. Y después, si crees que tienes la capacidad de evocar esa emoción, llámese tristeza, llámese alegría, llámese cualquier tipo de emoción me refiero. Entonces, cuando tú te pones a dibujar y la evocas con voluntad propia, dice Horacio Quiroga que has llegado a la mitad del camino. Bueno, esto es una reflexión que tenemos que este, aprender a través de la experiencia. ¿Han oído hablar de ese dicho que dice que nadie experimenta en carne ajena? Bueno, pues creo que se refiere a esto. No podemos entender lo que dice Horacio Quiroga en este punto número 9 si no practicamos. Ese es uno de los gozos, una de las mm, recompensas que tiene el hecho de que nosotros seamos dibujantes. Como punto número 10 dice, no pienses en amigos al escribir ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si el relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida en el cuento. En este punto, se refiere a que cuando tú estés escribiendo, mm, él dice que no pienses en los amigos. Si yo lo transformo al dibujar, bueno, quiere decir que no debemos de pensar en amigos al dibujar, ni en la impresión que tendrá tu historia. Creo que tenemos, este punto se refiere a que tenemos que concentrarnos tanto y de tal modo que no debemos de escuchar las voces de que, ¿qué diría mi amigo si él leyera lo que estoy escribiendo, aunque me esté basando en él? No debemos de tomarlo en cuenta. Cuando
te concentras de tal forma en la historia que estás escribiendo o dibujando, debes de ver que eh, el ambiente que estás haciendo es exclusivo para los personajes a los que estás dibujando. Y claramente dice que tú pudiste haber sido uno. No de otra manera se obtiene la vida en el cuento. Por último, me gustaría leerles lo que en cada uno de estos sketches que estoy elaborando, mientras estoy pensando, se me ocurren estas ideas. Y en este caso, el día de hoy pensé, solamente pongo la premisa de dibujar es, y ya para mí empieza la respuesta. Para mí, ¿qué es dibujar? En este caso, dibujar es soñar, hacer que las cosas pasen, leer un libro, vivir otras vidas, sin ayer, sin mañana, solo hoy, conectar con tu yo espiritual. Esto fue el pensamiento del día de hoy y que quede en, como testimonio para este sketch. Eso fue todo por esta ocasión. Espero verlos pronto. No olviden de dejar su like, de compartir y decir en los comentarios si les gustan este tipo de videos. Hasta la próxima. Bye.